En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana. Buenos días, ¿cómo están? Como siempre, les agradecemos que estén allí desde bien temprano, acompañándonos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar pues a desmenuzar esa agenda de este fin de semana, porque se suman muchas informaciones al cierre del anterior, ¿no? La propuesta informativa en este caso es muy amplia, la que tenemos para todos ustedes. Y siempre es importante recordarles que esperamos sus contactos, los reflejamos y los reseñamos también, buena parte de ellos, no todos, ¿no? Por razones de tiempo. A través de la red social Instagram, _Noticiero Televen. Comentarios, señalamientos que nos realizan desde no solamente Venezuela, sino desde otras partes del mundo. Y también denuncias sobre los servicios públicos. Entonces, bueno, todo eso lo canalizamos y presentamos una síntesis al final de la primera parte del Noticiero de Televen. La dirección de esta red social Instagram para que ustedes se involucren y participen, _Noticiero Televen. Bueno, vamos a comenzar porque son muchas las noticias que tenemos en este planteamiento que formulamos para todos ustedes en el inicio de la semana. Planteamiento informativo en este caso. Bueno, estuvo movido mucho el fin de semana y con esto vamos a darle apertura a la primera emisión, ¿no? Al resumen de la primera emisión. Lo que ocurrió el sábado en horas de la noche en el Washington Hilton, en la capital de los Estados Unidos. Un nuevo intento de agresión ha sido llamado el propósito de atentado, que sería el tercero contra de Donald Trump. Lo cierto es, simplemente para recopilar un poco las cosas, el señor Trump asistió al Gran Salón del Washington Hotel, pues a la cena de los corresponsales de prensa de la Casa Blanca. Eso es tradicional, van los presidentes, se hace con todos los años, en fin. Estuvo acompañado por parte de su gabinete con el vicepresidente J.D. Vance, con Marco Rubio, secretario de Estado, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario del Tesoro Scott Bessent, en fin, y otros funcionarios del alto gobierno de los Estados Unidos. Se esperaba el discurso de Trump en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Una persona, pues que estaba hospedada, por cierto, en el hotel hace algunos días, o estaba desde hacía algunos días, entró por, digamos, el espacio que hay para detectar metales. Pasó corriendo, hay un video que lo demuestra, al parecer iba con un arma larga y un cuchillo, o una pistola también llevaba, y fue, bueno, interrumpido su paso por los agentes del servicio secreto. Se presentó un tiroteo. Bueno, la alarma, había más de 2.000 personas en el salón del Washington Hotel. Y bueno, inmediatamente se movió el equipo de seguridad, protegió a Donald Trump, a su esposa Melania, que también lo acompañaba, y el resto del gabinete. Al final fue momento de gran confusión, se esperaba lo peor. El propósito, al parecer, de acuerdo a las primeras investigaciones que tenía esta persona, que vivía en California y llegó en tren días atrás, era atentar contra el alto gobierno, incluyendo el propio presidente Donald Trump. Es lo que se dice, habrá que establecer mayores investigaciones. Trump fue sacado, junto con el equipo ministerial, pues del salón. Él pretendía retornar y seguir y, bueno, dar su discurso ante los corresponsales de prensa de la Casa Blanca, pero finalmente el equipo de seguridad le dijo que no. Bueno, se marchó a la Casa Blanca y los corresponsales pues marcharon hacia allá. Allí sí ofreció declaraciones, una rueda de prensa, y reveló que la persona pues había lanzado un manifiesto anticristiano. Lo cierto es que dentro del proceso inicial de investigaciones, su casa fue allanada en California, al otro lado de los Estados Unidos. Imagínense la distancia de la costa oeste a la costa este, en un país tan grande como son los Estados Unidos. Bueno, él había lanzado un manifiesto contra Trump y había lanzado un manifiesto contra el cristianismo. Entonces de allí seguramente Trump pues tomó ese elemento para citarlo en la rueda de prensa que ofreció en la Casa Blanca.
La persona se llama Scott Thomas Allen, ingeniero mecánico, creador de contenidos, profesor o maestro, en fin. No se le tenían mayores, bueno, hasta ahora, antecedentes de algún tipo de extremismo o alguna militancia fundamentalista o algo por el estilo. Pero bueno, con el tema de las armas y el fácil acceso en los Estados Unidos y con esa tensión que ha generado el estilo Trump de gobernar, pues se ha granjeado muchísimos adversarios, cuando no enemigos. Y bueno, él se sintió, esta persona, quizá con el derecho de acabar con Trump y con parte del gabinete, pero bueno, fue detenido, hubo el cruce de disparos, creó la alarma, Trump pensaba que eran unas bandejas que se habían caído, comentó. Bueno, lo cierto es que está este proceso, ahora se hacen una serie de señalamientos también sobre la forma como manejó esta situación el servicio secreto, que debió haberse nutrido más el espacio de cobertura para la seguridad del presidente y también de los integrantes de su alto gobierno, pero bueno, ya esas son cosas y otros detalles. Hay una serie de conjeturas, hay una serie de interpretaciones sobre todo ello, lo vinculan quizá a los episodios internacionales, todavía todo sigue siendo muy confuso. Fue detenido este señor, Cole Thomas Allen, fue detenido, ¿no? Hay fotografías sobre su imagen, su detenido en el suelo, contra una alfombra del Washington Hotel, en fin, y ya se conocerán mayores detalles. Los gobiernos del mundo se pronunciaron, entre ellos el nuestro. La encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje rechazando pues el uso de la violencia para dirimir las diferencias, pues. Y otros gobiernos se pronunciaron también, políticos venezolanos también lo hicieron, de diferentes partidos, pero internacionalmente, bueno, la repercusión de rechazo, la Unión Europea, otros países del mundo. Lo cierto es que, bueno, el día de hoy puede ser, bueno, puede ser no, debe ser muy importante, porque se van a conocer seguramente algunos otros detalles de esta intentona en contra de Trump y el gobierno que participaba, y más personas, bueno, como decía, había más de 2.000 personas en esta cena de la prensa. Bueno, pero otros elementos también terribles se registraron este fin de semana. En Colombia, un ataque de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor, así se le denomina esta disidencia, dirigida por alias Iván Mordisco, atentó en el Cauca, ¿no? Y allí, bueno, creó una situación de caos con el lanzamiento de una bombona cargada de explosivos en este departamento del Cauca, con un lamentable saldo de 20 personas muertas, parte de ellas iban en un autobús de transporte colectivo, vehículos volteados, daño tremendo también a la circulación y la carretera panamericana, así se le llama, esta vía de comunicación en el departamento del Cauca. Hay aproximadamente 36 heridos, es la información que se tiene, otros hablan de 38 heridos, pero fue terrible, ¿no? El presidente Petro condenó la situación y bueno, y se van a tomar las medidas para perseguir a los autores materiales de este hecho inaudito, que forma parte de esa constante y esa dinámica de la violencia que existe en Colombia hace más de 70 años. Bueno, lo cierto es que el saldo no puede ser peor, y esto a un mes de las elecciones presidenciales de Colombia, que van a realizarse prontamente. Así que bueno, esperaremos secuelas y seguramente consecuencias de toda esta situación, pero terrible. Hablando de Petro y de Colombia, estuvo de visita el día viernes, finalmente, digo, en horas de la tarde, se reunió con Delcy Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo, por lo que se ha dicho, no hay mayores detalles sobre el tema de seguridad y quizá otras cosas más. Luego estuvo seguramente en algunas otras reuniones de contacto. Lo cierto es que Petro se marchó, despedido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por el canciller Iván Gil el día sábado. Se marchó Petro ese día, así que bueno, es parte de la información muy básica, no hay mayores detalles, sino simplemente la reseña que hubo, el envío a los medios de lo que fue la presencia de Petro en el Palacio de Miraflores. Bueno, también en la sede del gobierno hubo reunión el viernes entre Delcy Rodríguez y el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos, el señor John Barrett.
La información también es muy general, no hay precisiones, sino dentro de este proceso de cooperación bilateral, dentro de lo que algunos dicen es la aplicación de las 3 fases, en fin, que ya son suficientemente conocidas y de las que se ha hablado, pero bueno, importante entonces que la encargada de la Presidencia de la República recibiera al señor John Barrett, quien sustituyó a Laura Dogu, quien fue la primera encargada de negocios, hasta que se formalice totalmente la relación diplomática y se nombren embajadores tanto en los Estados Unidos como también acá en nuestro país. Por cierto, de sorpresa, nos tomó a todos porque nos enteramos en horas de la noche que la encargada de la Presidencia de la República estaba de visita en Barbados, esta isla del Caribe con la que existen algunos acuerdos de cooperación bilateral. Por cierto, allí fue en Barbados la última reunión para determinar los acuerdos políticos que llevaron a la elección del 28 de julio de 2024. Pero tomó de sorpresa simplemente la reseña oficial de que había sido recibida por las altas autoridades de este país, de esta isla caribeña, bueno, y allí pues desarrollará seguramente en el día de hoy, si no acaso ayer mismo, reuniones de trabajo sobre la cooperación petrolera incluso, que existe ya desde hace bastante tiempo. Bueno, continuamos. Nos venimos al país de nuevo, el tema de la ley de amnistía. Hay molestia, hay disgusto de parte de las organizaciones no gubernamentales, también algunos factores políticos se han pronunciado sobre el fin de la aplicación de esta ley de amnistía anunciada la semana pasada por la encargada de la Presidencia. No obstante, el coordinador de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, el diputado Jorge Arriaga, ha aclarado que no es que finalice la aplicación de la Ley de Amnistía, sino que ahora habrá otros mecanismos para que otras personas sigan solicitando acogerse a los beneficios de la ley, siendo estudiado esto por tribunales e incluso por una comisión del alto gobierno, que seguramente evaluará cada uno de los casos, es lo que se conoce. Atención, las lluvias que han azotado ya con mayor intensidad que antes y comenzaron mucho antes, estaban previstas para el mes de mayo, pero han llegado pues en el mes de abril y muy duro. En el Zulia, en el Táchira, en Portuguesa, en Miranda, en Sucre, en Aragua. Lo cierto es que el gobierno ha anunciado un plan especial de atención a las personas que puedan verse pues afectadas por estas intensas lluvias que han llegado pues al país y que van a seguir de acuerdo al pronóstico que se tiene del INAMED. Por cuánto tiempo no se sabe, pero ya es adelantada la temporada de lluvias. Se han presentado pues algunos contratiempos y bueno, se espera que existan los recursos cuando haya situaciones extremas o situaciones de coyuntura que puedan afectar a personas en diferentes partes del país. También está lloviendo mucho al suroriente, en el Amazonas también, así que bueno, alerta están entonces las autoridades frente a cualquier eventualidad. Bueno, American Airlines anuncia que abre un nuevo espacio en la ruta comercial. Ya no solamente va a ser un vuelo, sino que a partir del 22 de mayo, American Airlines va a tener entonces pues una nueva frecuencia de ida y vuelta, ¿no? Miami-Caracas, Caracas-Miami. Bueno, está el tema de los precios de los pasajes en esta etapa inicial, que son algo altos o bastante altos en algunos casos. Quienes se encargan digamos, de manejar estas cosas, dice que en cuanto entre la competencia ya comienza, recuerden también el 1 de mayo a funcionar Laser Airlines en alianza con Global X, la empresa asociada que le da servicio para la nueva ruta directo hacia Miami, entonces los precios comenzarán a bajar. Por otra parte, también sobre lo que pudiera ser el interés turístico, se conoce que la cadena internacional Hilton, que por muchos años operó en Venezuela una serie de hoteles, está sosteniendo reuniones y probablemente retome entonces Hilton su presencia en el país. Mientras tanto, sobre el tema petrolero nos encontramos con que Chevron pues saluda el progreso que se ha avanzado en materia petrolera. En este caso también pues la reforma de la ley de hidrocarburos, pero necesita
según el CEO, el director de Chevron, que se amplíen los espacios para que la inversión pueda ser mucho mayor. Se necesita un poco más de flexibilidad en cuanto a la inversión, ya eso es una decisión, bueno, que tendrá que tomar el gobierno nacional, quien ya colocó el ejecute hacia la reforma de la ley de hidrocarburos que ciertamente hace más elástica o flexibiliza la posibilidad de inversiones conjuntas o de, bueno, empresas incluso mixtas que pudieran crearse en ese sentido o profundizar las que ya existen. Nos vamos con temas internacionales. Oriente Medio. Gran tensión con esto y también muchísima confusión. Todo es muy espeso, como suele decirse. Viajó a Pakistán el canciller iraní para reunirse con autoridades de ese país para ofrecerles, pudiera ser, los últimos planteamientos o respuestas frente a la propuesta de los Estados Unidos para acabar pues, la guerra y llegar pues, a un entendimiento, pero no parece ser la intención que el canciller vaya a reunirse con una delegación que supuestamente parte de los Estados Unidos hacia Pakistán, a ver si se reinicia el periodo de negociaciones que ya tuvo una primera fase de encuentros. Se conoció también que el canciller iraní va a viajar a Rusia en el día de hoy, es decir, para reunirse con su homólogo Sergei Lavrov y sin duda que sea muy probable que se reúna con el presidente Vladimir Putin. Así que bueno. Desde los Estados Unidos tenemos una información terrible. Otro tiroteo más en la Universidad de Indiana. 9 heridos. Un tiroteo que se registró allí, falta información, en fin, una serie de detalles que ya comienzan a conocerse y que ofreceremos seguramente en el segmento internacional, pero bueno, está ocurrido. Los Estados Unidos de verdad que no solamente genera alarma, sino es un tema ya muy, muy grueso, el del tema de las armas en los Estados Unidos. En los deportes tenemos, bueno, los venezolanos en las grandes ligas. Pues muy bien, hay jugadores que se destacan como Ildemar Vargas, como Ronald Acuña Jr., como Salvador Pérez, que de buena actuación pues este fin de semana. Y en cuanto al fútbol, bueno, hay malas noticias, hay jugadores que por lesiones se pierden el Mundial. Militao, jugador del Real Madrid, pero una pieza fundamental en la defensa de la selección de Brasil, pues de nuevo un problema serio de lesión, no puede participar ni en el resto de lo que quedan de partidos de la Liga Española para el Real Madrid, su equipo, ni tampoco en el Mundial. Muy triste. Y se conoció que Xavi Simons, inglés, jugador del Tottenham, tampoco podrá ir al Mundial. Hay jugadores que se han lesionado y lamentablemente son estrellas del fútbol, pero no van a estar presentes. En cuanto a las ligas, bueno, ya es clara, falta la relación matemática definitiva, pero es obvio que el Barcelona es el campeón o será el campeón ya oficial pronto de la Liga Española. El Inter de Milán no pudo coronarse este fin de semana porque empató su partido, sin embargo ya le falta poco y es casi el campeón. Disputada la Liga Francesa entre el Paris Saint-Germain y el Lens y disputada la Liga Inglesa entre el Arsenal y el Manchester City. Por cierto, hubo un partido de FA Cup de semifinales, uno el sábado y uno el domingo. El del sábado lo ganó el Manchester City frente al Southampton y el de ayer pues lo gana el Chelsea y se enfrentará el 16 de mayo por la FA Cup, que es el torneo más vetusto, más viejo, ¿no? En este caso. Así que, bueno, se oxigena el Chelsea, que está en una situación bastante incómoda. Bueno, muchas notas internacionales porque es fin de semana, obviamente. Recuerdo nada más la dirección de la red social Instagram para que participen, _noticiero Televen. Nos vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes siempre nos envían. Gaudio y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 27 de abril de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias y en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Muy bien, tranquilo, en casa. Qué bueno, portándose descansando. uno bien, como dicen por ahí. Ah, bueno, como debe ser. Dándole calor al hogar. Qué bueno, qué bueno. Saludos a todos en casa. Bueno, nosotros contentos, como dice Gaudí, de iniciar esta semana con ustedes, acompañarlos en
estas primeras horas de la mañana, mientras ustedes están realizando todas sus actividades para poder salir a trabajar, a estudiar, pues aquí estamos nosotros brindándoles información de primera mano, por supuesto, de los hechos más importantes que han ocurrido dentro y fuera de nuestro país. Saludamos en especial a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. También tenemos la opción de Televen Stream, la descarga en su teléfono móvil celular y ahí pues tiene toda la programación de Televen las 24 horas del día. Nuestra señal abierta llega a todo el país. Nuestras redes sociales, X, Instagram y TikTok, el _noticiero Televen. Tenemos más, porque Televen está en todo el noticiero también. Los invitamos a seguirnos en nuestro nuevo canal de WhatsApp que se une a nuestras otras redes, Instagram, X y TikTok. Es muy fácil ingresar a él. Sí, señor. Miren, la pueden ubicar en el enlace que se encuentra en nuestras historias destacadas de Instagram para que así se mantenga siempre informado. Y hay otra opción que es Televen TV en YouTube. Una vez que terminan los programas, se suben allí y usted los disfruta en el momento que así lo desee. Bueno, allí tienen todas las coordenadas para estar en comunicación directa con la programación de Televen. ¿Qué resta decir ahora, Salmerón? Señor director, por favor, hoy lunes 27 de abril, por favor, ruede la coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias. Justo vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta Instagram, el _noticiero Televen. Aquí tenemos la siguiente: presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó el domingo al Aeropuerto Internacional de Barbados en una visita oficial. Señala la información que la alta funcionaria fue recibida con honores por autoridades locales, marcando el comienzo de una agenda estratégica que busca fortalecer los lazos de cooperación y hermandad entre ambas naciones caribeñas. Gustavo Petro se reúne con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Se reseña acá que el objetivo de esta reunión fue el comercio y situaciones en las fronteras de ambos países. Este encuentro buscó sellar el acta final de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración, un mecanismo que ha permitido reactivar puentes y acuerdos técnicos tras la reapertura fronteriza de 2022. Bueno, ese mismo día en el Palacio de Miraflores también fue recibido el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. Posterior al encuentro, Barrett informó en sus redes sociales: un día completo en Caracas, me reuní con la presidenta Delcy Rodríguez y conversamos sobre la importancia de seguir implementando el plan de 3 fases para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos. Activan plan de atención ante lluvias en varios estados del país. La medida busca brindar respuesta inmediata en las entidades que han reportado mayores afectaciones por el paso de las ondas tropicales y sistemas nubosos. Equipos de protección civil y organismos de seguridad se encuentran desplegados principalmente en Lara, Mérida, Aragua, Miranda, Portuguesa, Sucre y Zulia. Bueno, yendo al detalle de esta información, fue activado un plan humanitario por las intensas lluvias, en este caso en el estado Lara. Las autoridades de la entidad activaron este plan de asistencia humanitaria para atender a familias que permanecen incomunicadas tras las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas. Evacúan a Trump de una cena con periodistas tras disparos. Esta información que ha dado la vuelta al mundo, dice: el incidente interrumpió el evento que apenas comenzaba, generando una rápida respuesta de seguridad para proteger a los altos funcionarios presentes. Tras el caos inicial, el propio Trump anunció que el tirador fue detenido con éxito, información que fue confirmada posteriormente por el FBI. El saldo del altercado fue un agente del servicio secreto herido y al sospechoso bajo custodia. Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. Atentado en Colombia deja al menos 7 personas fallecidas. Hay un número de 17 que habrían resultado heridas por este atentado terrorista que ocurrió en una carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según han informado las autoridades. El ataque ha sido perpetrado en una zona llamada El Túnel del municipio Cajibio, donde presuntos guerrilleros han lanzado un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector. Bueno, les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones ingresando a nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular es el siguiente: 3 capturados por extorsión y terrorismo. En detalle la nota reseña que funcionarios de la Coordinación de Investigación contra la Delincuencia Organizada, Delegación Municipal del 6CPC Maracaibo,
Detuvieron a 3 criminales que ejecutaron un ataque a una vivienda ubicada en el sector Los Estanques de la capital zuliana. Los detenidos quedaron identificados como José Domingo Urdaneta, de 31 años, Ever Luis Fernández Ríos, de 39, y Christopher Adrián Cabrera Ortega, de 24. Ever y Christopher fueron contactados por José Domingo para que atacaran la vivienda de la víctima, por lo que luego de trasladarse a bordo de una motocicleta ejecutaron el hecho y difunden el video a través de las redes sociales. Bueno, ahora seguimos con información deportiva que vamos a extraer del portal web del diario Líder. Ildemaro Vargas extiende su racha con actuación monumental. El venezolano ligó de 5-3 con cuadrangular en un triunfo en el que Arizona fue de menos a más. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener en la próxima parte. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Faltan 45 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de Frontera Digital. Este periódico es del estado Mérida. Acá se señala lo siguiente: asciende a 10 la cifra de fallecidos tras trágico accidente en esta entidad, en la carretera que une a la entidad merideña con Barinas. Las autoridades de rescate han confirmado que la cifra de víctimas fatales del accidente vial ocurrido en la carretera Mérida-Barinas ha ascendido a 10, tras el ingreso de 2 nuevos cuerpos a la morgue del hospital de Timotes. El siniestro registrado este sábado 25 de abril en el sector La Campana ha movilizado un contingente de más de 100 efectivos de diversos organismos de seguridad y emergencia. Bien, compartimos ahora con ustedes portada digital del diario La Verdad. Circula en La Guaira. Ellos tienen una fotografía que acompañan del siguiente titular. Reseñan acá: la crisis del transporte continúa. Este domingo el sufrimiento de los usuarios seguía como en una penitencia que no cesa. También se lee en esta portada: suspenden el agua para limpiar planta de tratamiento Maya Picure. Con fotografía a vacunarse, la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado de Katia Lamar se suma a la semana de vacunación de las Américas. Con fotografía también al mal tiempo buena cara, el pie de gráfica: a pesar del cielo nublado, bañistas se dieron cita en Bahía Marina y disfrutaron de una zambullida repotenciadora. Además, se reseña acá: carro perdió los frenos y chocó en el Paseo Macuto, y Santuario de Fátima celebra Arrayal en honor a la Virgen el domingo 17 de mayo. Bueno, amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? Mire, son las 6:32 de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. El Mundial de la FIFA 2026 es una cita con el destino que vivirás por Televen, con la transmisión exclusiva de 40 partidos en señal abierta y a través de nuestras plataformas digitales. No es solo fútbol, es el momento en el que el corazón de millones latirá al mismo ritmo, transformando cada pantalla en un portal hacia la gloria máxima.
Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Nueva York con la portada digital del diario. Ellos titulan Confusión y ansiedad. El antetítulo era Trump. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario de la nota. El anuncio de que a partir de diciembre los jóvenes elegibles serán registrados automáticamente en el sistema del servicio selectivo de las Fuerzas Armadas cuando cumplan 18 años ha generado angustia entre padres que temen que sus hijos sean obligados a reclutarse en las Fuerzas Armadas e ir a conflictos bélicos. Bueno, nos vamos ahora a revisar la portada del diario La República. Este periódico es de Perú. Su titular principal dice 8 militares detenidos por muerte de 5 jóvenes. Sumario. Los detenidos, una patrulla de la 31 Brigada de Infantería del Ejército, afirma que intervinieron en apoyo de un pedido radial de la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía. Familiares de las víctimas, 5 muertos y 2 heridos, aseguran que los jóvenes regresaban de jugar un partido de fútbol y exigen que se esclarezca el crimen. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias, así que atención, se esperan precipitaciones con intensidad variada en Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Yaracuy, Los Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones. Temperatura mínima 15 grados centígrados y la máxima 26. ¿Qué hay de Maracaibo? Abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Valencia, estará parcialmente nublada con precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, vamos a revisar qué mensajes han llegado a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí está Cotobac, envía bendiciones. Estil, saludos. Bella nos escribe desde Santo Domingo. Jay Nivel, saludos desde Cruz Verde en el estado Anzoátegui. Leonardo Rodríguez. Romero hace una denuncia, en este caso Montelíbano, estado Falcón, problemas con el servicio de Cantebe. También Janet, Lisbeth e Ingrid envían saludos la mañana de hoy. Vamos rápidamente a la cajita interactiva porque hay más denuncias de nuestros usuarios. Acá tenemos lo siguiente. No tenemos agua en Arauca. Esto es el municipio Bolívar del estado Falcón. Un mes sin el vital líquido, señala el mensaje. Eduard Molleja. Siguen sin agua muchas familias de Luis Hurtado. Esto es en el kilómetro 12 del Junquito. Y también envían saludos desde Brisas del Zulia, pero acá en la ciudad de Petare, la señora Kelly Tineo. Bueno, agradecemos como siempre todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras redes sociales y esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, un nuevo resumen con un repaso sobre notas muy importantes. Atención con la situación de las lluvias. Haremos un balance de lo que ha ocurrido este fin de semana con reseña de nuestros corresponsales. También información de salud. Hay un tema de salud emocional que es muy importante, tema de sucesos en el espacio internacional. Pero vamos a comenzar con este tema que es de alta inquietud, como son las lluvias. Casas dañadas, desbordamiento de ríos, quebradas e inundaciones fueron parte de los estragos que causaron estas lluvias en varios estados del occidente del país. Nuestro equipo de corresponsales nos tendrá más información pues en pocos minutos. Atención, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con un trastorno de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. Más adelante Vanessa Urbano nos tendrá los detalles. Más de salud. De 80% es el déficit de abastecimiento de reactivos e insumos en laboratorios de centros asistenciales públicos. Especialistas advierten que la irregularidad afecta el diagnóstico oportuno de los pacientes. Mardoley Prim nos tiene el reporte. En notas internacionales, atención, incautan 450 paquetes de presunta cocaína y arrestan a 4 venezolanos tras persecución marítima en Peravia, eso es en República Dominicana. En el segmento de la entrevista estaremos conversando sobre el tema de salud con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Y cerramos con lo actual.
La película biográfica inspirada en la vida de Michael Jackson alcanzó una recaudación global de $18.5 millones en su primer día de exhibición. Llega el momento de hacer esta pausa, ¿no?, que será muy breve, para luego al retorno tendrán las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos. Como siempre, un placer saludarte. Feliz inicio de semana, también Gaudí y Ricardo. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Hoy el calendario nos invita a mirar nuestro entorno con otros ojos. Cada 27 de abril celebramos el Día Internacional del Diseño. Esta fecha no es casualidad, fue instaurada por el Consejo Internacional del Diseño para conmemorar su fundación en 1963. Pero más allá de una efeméride institucional, es un homenaje al impacto invisible que esta disciplina tiene en nuestras vidas. Hacemos como siempre una pausa para publicidad en este momento. Más adelante Venezuela se encuentra en el puesto número 118 en la lista de empresas de ciberseguridad del mundo debido a la falta de inversión en los sistemas informáticos. Ya volvemos. Un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar neumonía en cuestión de segundos fue desarrollado por un adolescente venezolano de 15 años. El proyecto Neumovision, creado por Axel Hernández y respaldado por la Universidad Central de Venezuela, alcanza una sensibilidad del 94%, lo que podría facilitar diagnósticos más rápidos y oportunos. Esta herramienta médica fue preseleccionada para un programa tecnológico, lo que abre la puerta a su posible implementación y escalabilidad en el sistema de salud. Expertos destacan que la detección temprana de la neumonía es clave para reducir complicaciones y mortalidad, por lo que soluciones basadas en inteligencia artificial representan un avance significativo en la medicina diagnóstica. Aunque el sistema aún debe seguir procesos de validación más amplios, su desarrollo refleja el potencial de la tecnología para transformar la atención médica y mejorar la respuesta ante enfermedades respiratorias. Adalys Freites, Televen. Comenzamos ampliando la información de la tragedia que se registró ese fin de semana en Mérida cuando un autobús se volcó y cayó por un barranco. Hasta el momento, como hemos dicho, se reportan 10 fallecidos y 3 heridos. Jade Delgado nos tiene más detalles. Así es, este hecho se registró en el municipio Cardenal Quintero, justamente en la carretera que conecta con el estado de Barinas, cuando un autobús con 14 personas a bordo cayó por un barranco de gran profundidad. El autobús salió del terminal de Barinas con dirección a la ciudad de Mérida. En el sector La Campana cayó al vacío. Un dispositivo especial con funcionarios de ambos estados ha trabajado más de 15 horas en labores de rescate. En estos momentos nos encontramos en una operación de búsqueda y rescate motivado a un hecho vial, vuelco fuera de la vía de una unidad bus. Encontramos en las labores de búsqueda para ver dónde podemos localizar en este terreno que es bastante intrincado y motivado a las condiciones climáticas, pues no nos han favorecido mucho la búsqueda. Tenemos el apoyo de personal de bomberos de Barinas, de igual forma, y Protección Civil de Barinas. Pedimos paciencia a los familiares, sabemos que no es fácil, más sin embargo nos mantenemos atentos, prestos a seguir trabajando para dar una respuesta oportuna y rápida, agradecida con cada uno de los apoyos tanto del Estado Barinas como el Estado Mérida y a este excelente equipo de trabajo que se ha mantenido presto por el bienestar y respuesta hacia esta tragedia que ocurrió el día de ayer. Los organismos de seguridad continúan con las investigaciones para conocer cuáles fueron las causas de este accidente que ha conmocionado a todo un país. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Las precipitaciones en la zona fronteriza con Colombia en Táchira siguen generando emergencias con el aumento del caudal del río Táchira, así como otros afluentes. En el municipio de Bolívar, un sexagenario fue rescatado al quedar atrapado dentro de su vehículo cuando intentaba cruzar la quebrada La Seca.
Unas 4 horas de precipitaciones en el municipio Bolívar generó el aumento del caudal de la quebrada La Seca. Un sexagenario a bordo de su vehículo intentó cruzar el afluente y fue sorprendido por agua y lodo. Habitantes del sector Colinas de Pinto Salinas se arriesgaron para rescatarlo, afortunadamente sin heridas que lamentar. El cuerpo de bomberos y autoridades municipales llaman a la población a la precaución, ya que las precipitaciones continuarán. A las personas cuando van a pasar de los afluentes hídricos y ven cantidad de agua, es recomendable estacionar su vehículo y esperar que baje el caudal de las quebradas como tal. En las viviendas, el mantenimiento a los canales de lluvia, de los canales hídricos como tal, los afluentes de los recolectores de agua y las partes de los tejados, limpiar lo que son los escombros que hayan ahí en ellos como tal. Que tenemos que tomar todas las recomendaciones, la población, tener las precauciones necesarias cuando esté conduciendo en la vía y además de los que viven cercanos a las zonas de alto riesgo. En la zona norte de Montaña Alta se han registrado alarmas. El fin de semana en el municipio Jáuregui, en La Grita, específicamente, 15 familias fueron evacuadas temporalmente por posible aumento del caudal de quebradas. Asimismo, se han producido derrumbes en vías de comunicación, dejando a sectores incomunicados. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Las intensas lluvias de las últimas horas en el estado Lara causaron estragos en varios sectores, dejando viviendas anegadas y techos desprendidos debido a las fuertes ráfagas de viento. Las autoridades se mantienen además en alerta ante el pronóstico de mal tiempo. El municipio de Ibarren es el más afectado. Allí el desbordamiento de quebradas provocó la inundación de decenas de casas. En comunidades como San José la situación es crítica. Los vecinos exigen que se decrete el estado de emergencia debido a la grave inestabilidad del terreno que pone en riesgo inminente la estructura de sus hogares. Estamos pasando una situación de inundación. Se nos ha caído la acera. Se nos ha inundado toda la casa. Estamos, gracias a Dios, no pasó a mayores de personas heridas. Necesitamos un muro de contención para que esto no siga pasando. Hace un año a una familia donde hay un adulto mayor, una niña, se le cayó a su casa. Y es hora que todavía no tenemos respuesta. Hoy se movió más la tierra también de esa casa. Aquí hay 4 casas que están en riesgo. ¿Y dónde va a ir esa familia? Ellos no tienen a dónde ir. Debido a las lluvias reportadas este fin de semana en diferentes zonas de Barquisimeto, el cuerpo de bomberos levantó informes en los diferentes puntos que se vieron perjudicados. Las familias afectadas esperan una pronta respuesta de las autoridades gubernamentales a la situación que vienen padeciendo. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y las inundaciones en Maracaibo ocurrieron en la mayoría de los casos por la basura acumulada en los drenajes naturales. Por esto, los vecinos piden a la alcaldía limpieza en estos lugares para evitar lo que sucedió el pasado fin de semana. Maracaibo colapsó. Las calles se convirtieron en ríos. En el casco central, comercios y residencias se vieron afectadas por la misma razón. La basura en las quebradas taparon algunos desagües. En el sector Arismendi hay basura que se acumula en una esquina que al llover simplemente baja. Los vecinos solo piden a la alcaldía que haga su trabajo. Que le meta la lupa a la cañada, porque allá en la punta de aquella, eso, la cabeza, eso está lleno de agua, de basura. Y esto cuando llueve, esto se tapa. Hay una responsabilidad de los vecinos de no arrojar la basura. El problema es que se acumula porque la recolección no es diaria y tampoco hay contenedores. Por eso los desechos se colocan en puntos específicos. En el barrio les ha tocado a ellos hacer lo que en teoría tiene como función el Instituto de Aseo Urbano de Maracaibo. Tienen en la esquina, tenemos un problema lo tienen de basurero, hermano. Y eso nos perjudica a nosotros, nos cae toda la basura hacia acá, mira. Todo esto aquí. Eso está limpio porque nosotros ya lo limpiamos, puro pote, pura basura. Las lluvias fueron de 2 horas. Muchos se alegran que no haya llovido más tiempo, si no habría más colapso. Hay quebradas ubicadas en la entrada del lago de Maracaibo que están simplemente tapadas por la basura. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Venezuela se encuentra en el puesto número 118 en la lista de empresas de ciberseguridad del mundo debido a la falta de inversión en los sistemas informáticos que deja la base de datos de muchas empresas del país vulnerables ante ataques cibernéticos.
Los sistemas de hackeo se actualizan constantemente y tras la llegada de la inteligencia artificial, ahora es mucho más fácil para quienes cometen estos delitos acceder a la base de datos de las compañías. Todos los hackers del mundo se pusieron de acuerdo para hackear Venezuela. Es impresionante. Todos los días tenemos un hacker y todos los días escuchas, hackearon tal empresa, robaron tal información. Nuestra infraestructura tecnológica en las empresas están obsoletas relativamente compitiendo contra la IA. ¿Por qué? Porque en la infraestructura tecnológica actual en Venezuela no tiene incorporada inteligencia artificial. Entonces es como que te estás compitiendo desigualmente. Sustraer la información de las empresas tiene dos finalidades: la extorsión para la devolución de la base de datos, además de la usurpación de identidades. Que como no te dejo operar, no te doy tus datos hasta que tú no me pagues. Es una especie de secuestro de los datos. En el momento que tienes tu cédula, tu foto, tu cuenta bancaria o tu teléfono, etcétera, con eso y un poquito de lo que llamamos ingeniería social, que es buscar más información sobre ti, dónde trabajas, etcétera, es factible entonces sustituir tu información. En Venezuela, se desconoce la cifra de casos de ataques cibernéticos. Sin embargo, según datos oficiales, en Latinoamérica se registran en promedio 3.000 ataques por organización. Ante esto, tanto la empresa Technology Consulting Solution como IBM Venezuela realizaron el foro Blindaje 360, más allá de la ciberseguridad. Esto para brindar recomendaciones a las compañías en torno a su protección de datos y en la gestión de identidades. Muchas veces en las empresas esa parte está como débil, porque no sabemos quién tiene los privilegios para acceder a las aplicaciones. Entonces esa parte es fundamental. También es importantísimo hacer simulaciones de ciberataques, o sea, para que la empresa esté totalmente preparada. El exhorto es que las empresas, tanto públicas como privadas, inviertan en sistemas informáticos como software y hardware, además de mantenerse a la vanguardia en los sistemas de defensa aplicados a través de la inteligencia artificial para evitar o disminuir el riesgo de los delitos cibernéticos. Génesis Rivas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, una nueva entrega de nuestro reporte matutino. Ya volvemos. Italia 90 fue el mundial de la estética y el diseño, y nada lo representó mejor que Ciao. Diseñada por el artista Lucio Boscardin, esta mascota rompió todos los moldes previos. No era un animal, ni un niño, ni una fruta. Ciao era una figura abstracta compuesta por cubos con los colores de la bandera italiana y un balón de fútbol como cabeza. Su nombre, el saludo italiano más reconocido en el planeta, era una invitación directa a la fraternidad global. La elección de Ciao fue valiente y polémica. Muchos niños de la época extrañaron la ternura de las mascotas anteriores, pero la FIFA y el comité organizador buscaban algo distinto: sofisticación. Ciao simbolizaba la Italia de la arquitectura, el diseño industrial y la innovación. Era una pieza de arte cinético que parecía moverse incluso cuando estaba estática. A través de este diseño geométrico, Italia se posicionó como el epicentro de la modernidad europea. Con el tiempo, la crítica inicial se transformó en admiración y hoy Ciao es reconocido como la mascota más audaz y vanguardista de la historia, un testimonio de una época donde el fútbol y el arte contemporáneo se dieron la mano.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional Gregory Adams en Bridgetown para dar inicio a una visita oficial en Barbados. Rodríguez fue recibida con honores por autoridades locales, marcando el comienzo de una agenda estratégica que busca fortalecer los lazos de cooperación y hermandad entre ambas naciones. Se espera que durante su estancia se aborden temas de interés mutuo en diversas áreas de desarrollo. La recuperación del sistema eléctrico de los estados fronterizos con Colombia y la seguridad en la zona limítrofe son algunos de los acuerdos que suscribieron en Miraflores el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Que es tan prioritario en este momento, como bien lo sabe el occidente del país, pero también el pueblo venezolano, que padece lo que ha sido el proceso de desinversión en el sistema eléctrico nacional, producto de sanciones, de la elaboración de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia. Además, coordinaron sustituir la importación de productos que se generan en ambas naciones. Los mandatarios abordaron la producción de gas. También la interconexión gasífera, donde nosotros podamos no solamente llevar gas a Colombia, sino que podamos conjuntamente exportar gas a otros países. Trabajaron en planes socioeconómicos para ambos países, para la atención de las poblaciones vulnerables víctimas de la delincuencia transnacional. Una liberación de los pueblos. Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros. Petro señaló que liberar la frontera también llevaría a garantizar la alimentación de las poblaciones. Ojalá profundice un segundo camino, el de la integración alimenticia para garantizar la seguridad nutricional de toda la niñez, de los nuevos bebés que están por nacer. También se firmó el acta final del mecanismo de seguimiento de los temas tratados durante los 2 días de la reunión de vecindad entre Venezuela y Colombia. Desde el Palacio de Miraflores, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Alcaldes de la zona fronteriza del estado Táchira y el norte de Santander en Colombia trabajan simultáneamente en la seguridad ciudadana. El alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, anunció el reforzamiento del operativo con más de 300 efectivos militares y policiales desplegados el fin de semana en centros nocturnos. El despliegue de seguridad simultáneo comenzó este fin de semana en municipios cercanos a la frontera con Colombia. Y hay un despliegue de seguridad combinado. De hecho, la SODI Táchira hoy, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional y los demás cuerpos de seguridad, hicieron un despliegue desde San Antonio del Táchira también. Unido a esto, precisamente estamos uniendo lo que se llama el esfuerzo. Los padres, las madres, los representantes, evidentemente, cuidar que sus hijos menores de edad no asistan a lugares nocturnos y por supuesto no consuman licor ni por supuesto otras cosas que evidentemente los puede dañar. Zambrano resaltó que los centros nocturnos deberán presentar sus licencias de venta de licores. De no tenerlas, se procederá al cierre del local. Estos operativos se mantendrán constantes para que los centros nocturnos respeten las horas de cierre. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Entre 200 y 500 dólares consideran algunos ciudadanos que debería establecerse el aumento del salario mínimo que será anunciado este viernes 1 de mayo. Sin embargo, muchos han dicho estar conscientes de la situación económica que vive actualmente el país. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, según el artículo 91 de la Constitución. El mismo establece que el Estado garantizará un salario mínimo que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. El último cálculo del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros indica que una familia de 5 miembros necesita $703.11 para cubrirla.
Aún así, la expectativa de varios ciudadanos se encuentra por debajo del monto. Yo aspiro unos 200 quizás, pudiera ser. ¿Por qué? Bueno, pienso que debiera aumentar el sueldo, puesto el costo de la vida no alcanza para las personas por lo menos que ganan sueldo mínimo. Entonces sería bueno que aumentaran el sueldo para que las personas pudieran cubrir sus gastos y tener mejores expectativas. ¿Y cree usted que 200 le alcanza para cubrir sus gastos? No es mucho, pero por lo menos un comienzo. Todos los venezolanos esperamos un aumento de salario justo, que podamos cubrir nuestras necesidades, porque como sabemos en este momento no lo estamos haciendo. Si tuvieses que darme un monto o esperar un monto, ¿cuál sería? No, yo creo que no lo van a dar, pero debería ser más de $500. En realidad debería quedar entre unos 300 y 400, pero uno nunca sabe en cuánto lo van a aumentar. El último aumento salarial ocurrió el 15 de marzo de 2022, en un monto fijado en 130 bolívares. A juicio de algunos encuestados, el aumento de este 1 de mayo debe ser equilibrado en pro de la economía del país y el bolsillo del venezolano. La estructura económica del país está como golpeada, ¿no?, por todos estos años. Entonces creo que debe ser como en parte y parte, realmente. Y poco a poco, bueno, ya durante años se irá acomodando, porque no es algo como que de un día para otro, ¿sabes? Yo digo que lleva años de proceso. Ya han pasado tantos años, merecemos un buen aumento, un buen reconocimiento y sobre todo los adultos mayores. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que el ingreso de los trabajadores ha sido afectado por el bloqueo y las sanciones. Destacaron que este 1 de mayo darán otro paso con cautela. Jonathan Cárdenas, Televen. Representantes de los principales gremios energéticos y académicos del país coinciden en que la industria petrolera y gasífera venezolana atraviesa un proceso de adecuación técnica y legal. Señalan que esto permitirá ver resultados tangibles en el incremento de la producción hacia el cierre de 2026, con un impulso definitivo para el año 2027. La presidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Cristina Tobar, destacó que la apertura a la participación privada en infraestructuras es fundamental para evitar distorsiones en el proceso de inversión. Tobar precisó que la industria se encuentra en plena transición hacia 30 contratos de participación productiva. Probablemente este año veamos esos números dados por el sector oficial y el impulso grande lo veamos ya para el 2027, una vez ya firmados todos los contratos, los planes de inversión, evidentemente el acoplamiento de todas las licencias OFAC que se requieren. Ya hay una cantidad que ha sido emitida para permitir inversión en Venezuela, pero todo es un proceso de adecuación, de ajuste, y que evidentemente probablemente vamos a ver los frutos a partir del segundo semestre del 2026. Por su parte, Luis Granti, director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, destacó que la recuperación de la industria depende de varios vectores: la restitución de flujos financieros de organismos internacionales mediante el equilibrio y la reforma de ley de hidrocarburos. Ya el tiempo de hablar de las grandes reservas de petróleo y gas creo que se agotaron, el discurso se agotó y debemos pasar a la generación de valor a través de mayor inversión y mayor producción petrolera. Es aprovechar la oportunidad para que Venezuela alcance un sistema energético integral con una política de debida remuneración de los factores de producción, del capital y el trabajo, para que se restituya un sistema de precios. Finalmente, el sector del gas también vislumbra un panorama de apertura. Luis Alberto Terrero, presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, informó que se encuentran trabajando con la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional para tratar la ley de gas de forma independiente. Nosotros somos los promotores de que el sector privado participe en toda la cadena de valor del gas, desde la molécula que tienes ahí a boca de pozo hasta el usuario final. ¿Okay? Nosotros lo que hemos dicho es, tenemos que atender la industria en este momento, porque hay una cantidad de gas que se está venteando y tenemos una cantidad de reservas que también la podríamos utilizar. Aparte de eso, todas estas nuevas empresas que vienen hacia Venezuela, vía CPP, vía empresas mixtas, acuérdate que la mayor parte del gas venezolano es de gas asociado. Entonces lo que tenemos que hacer es la manera de proyectar ese gas, que se masifique el uso de gas natural en Venezuela, y una vez que tú atiendas el mercado interno, salir la exportación.
El consenso entre los especialistas sugiere que la industria energética venezolana ha dejado de centrarse en el potencial de sus reservas para enfocarse en la viabilidad operativa y financiera. Manuel da Silva, Televen. De 80% es el déficit de abastecimiento de reactivos e insumos en laboratorios y centros asistenciales públicos. Así lo afirma la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judy León, quien advierte que esto afecta seriamente el diagnóstico oportuno. Bueno, ahorita estamos en el 80%, o sea, y el resto, que yo le digo que es el 20%, también no es que es continuo, adecuado, suficiente, y por supuesto permite la accesibilidad de esos ciudadanos a asistir a esos centros asistenciales y tener la respuesta que requieren. Asimismo, llama la atención sobre la disminución de personal calificado en los laboratorios de centros de salud públicos debido a la migración y la búsqueda de mejores condiciones laborales. Nosotros teníamos una plantilla en los años 2014, 2016, que eran de 6.000 bioanalistas que estaban dentro de esos sistemas de salud y que estábamos buscando ampliar esos centros asistenciales. Ahorita tenemos aproximadamente unos 2.400 bioanalistas dentro de esos centros asistenciales. Eso quiere decir que pueden existir centros asistenciales donde no hay bioanalistas. O sea, está la estructura, pero no están los bioanalistas. León también informó que el gremio de bioanalistas se sumará a la movilización del 1 de mayo para exigir mejoras salariales. Mardoley Prin, Televen. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún trastorno de salud mental. La depresión y la ansiedad son los más comunes. Los venezolanos no escapan a esa realidad. Aunque se habla de resiliencia, el ciudadano de a pie lidia con múltiples factores que pueden alterar su estado emocional. ¿Cómo suelen sobrellevar el duelo migratorio o la crisis económica? Veamos el siguiente reporte de Vanessa Urbano. Caminar por las calles es encontrarse con rostros que reflejan mucho más que un cansancio físico. Detrás de la prisa por llegar temprano al trabajo o de la cuenta exacta para el pasaje, se esconde una crisis silenciosa que no siempre se ve, pero que se siente diariamente. Estamos hablando de la crisis de la salud mental. Que hay una problemática, es lo que yo llamo los tres jinetes del apocalipsis de la salud mental: la ansiedad, la depresión y la violencia. Existen múltiples factores, factores políticos, factores económicos, factores sociales, que hemos visto, dificultades en los vínculos. En la medida que las personas nos estamos alejando, se afecta la salud mental. Ya la Organización Mundial de la Salud advirtió que la soledad no deseada es un factor de riesgo para nuestra salud. Yo me atrevo a decir como psicólogo es, ¿cómo están tus vínculos? Y te diré cómo está tu salud mental. Hace algunos años, la ansiedad y depresión eran temas de los que no se hablaban, por temor al que dirán, por miedo a ser juzgado, pero en la actualidad lo que ocurre en algunos casos es que se le suele dar prioridad a otras necesidades, obligando al ciudadano a resolver sus crisis emocionales por cuenta propia, bien sea por falta de recursos o por no darle la importancia que se requiere. Todo estresada todo el tiempo con esta situación, que me ha tenido hasta enferma, no hay yo qué hacer de verdad. ¿Qué le ha dado? Mucha depresión, mucha ansiedad, me he enfermado. ¿Y qué ha hecho en esos momentos? Al médico. A veces uno se siente de verdad que uno ya no puede más y uno quisiera salir o gritar, tantas cosas, por lo menos que no alcanza, que uno tiene que pagar aquí, la deuda, y hay momentos que uno no puede. Que si nos ponemos a prestarle atención y nunca cambian las cosas, entonces uno hay que tomarla con calma. ¿Qué hace para tomarlo con calma y llevar la vida relajada? Así, como me ves caminandito, viendo a ver, así. Una consulta privada puede costar alrededor de $60 a $90, un monto que puede necesitar una familia para el mercado de la semana en cualquier hogar venezolano. Por su parte, el Hospital Vargas de Caracas ofrece servicios de psicología gratuito, atendiendo a más de 1.200 pacientes por mes. Ante la falta de recursos para una consulta formal, la solidaridad entre vecinos, ejercicios y el desahogo con seres queridos pueden ser herramientas de gran ayuda. Vanessa Urbano, Televen.
Bueno, los ojos del mundo se posan nuevamente sobre Estados Unidos tras un evento que pudo haber terminado en una tragedia. En plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, la seguridad presidencial fue puesta a prueba. Así es, y es que lo que debía ser una gala de distensión política se transformó en un caos cuando un hombre armado intentó vulnerar el anillo de seguridad del presidente Donald Trump. Desglosamos los detalles de este preocupante suceso con Ricardo Salmerón. Bienvenido nuevamente, Ricardo. Gracias, Gaudí. Gracias, Adrián. Como ya adelantaban, el Hotel Hilton de Washington se convirtió en el escenario de una evacuación de emergencia. El protocolo se activó luego de que el sospechoso, Colette Thomas Allen, disparara contra un agente del servicio secreto. El presidente Trump, la primera dama Melania y el gabinete ejecutivo fueron retirados del salón principal mientras las fuerzas tácticas detenían al tirador. Tras el susto, el mandatario reflexionó sobre los riesgos de su cargo, señalando que, pese a la peligrosidad de la política actual, no permitirá que el miedo paralice su gestión. Escuchemos. Vamos a reprogramar, vamos a hacerlo de nuevo. No vamos a permitir que nadie se apodere de nuestra sociedad. No vamos a cancelar cosas porque no podemos hacer eso. La investigación ha tomado un giro inesperado, esto al analizar el trasfondo de Colette Thomas Allen, y es que no se trata de un improvisado. Allen es egresado de la prestigiosa Universidad Caltech como ingeniero y posee una maestría en ciencias de la computación que culminó apenas el año pasado. Las autoridades federales intentan descifrar cómo un joven con este nivel de especialización técnica terminó ejecutando un acto de violencia directa en un evento de tan alta seguridad. Este suceso ocurre en un clima de alta polarización. La retórica post-incidente incluye las citas de Trump mencionando a figuras como Marcos Rubio, sugiere que el atentado será utilizado como un punto de inflexión en el discurso político sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la estabilidad institucional en Estados Unidos. El hecho ha generado una ola de reacciones diplomáticas. Fíjense que figuras del ámbito político como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado condenando enérgicamente el intento de ataque, subrayando que la violencia no es una opción en la defensa de la paz. Otros políticos mundiales también reaccionaron tras el incidente ocurrido en la Casa Blanca. Desde Europa hasta América Latina se rechazó la violencia política de manera categórica. El primer ministro británico Keir Starmer calificó el ataque como una afrenta a las instituciones democráticas, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, enfatizó que la violencia no tiene cabida en una democracia sana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto a Trump y a Melania y afirmó que la violencia no debe ser nunca el camino. Otros países como España, Canadá, Alemania, Italia, Bolivia, Perú, Japón y Pakistán también enviaron un mensaje de tolerancia cero frente al terrorismo. El incidente en el Hilton de Washington marca uno de los momentos más críticos para la seguridad presidencial en la historia reciente de los Estados Unidos. Más allá del arresto inmediato de Colette Thomas Allen, el suceso deja al descubierto vulnerabilidades sistémicas en los protocolos de protección de la Casa Blanca, especialmente al ocurrir en un evento de tan alto perfil y además de control mediático. El hecho quedará registrado como un recordatorio de la fragilidad de la paz civil y la constante amenaza que rodea al ejercicio del poder en el siglo XXI. Con estos detalles, vuelvo con ustedes al set principal. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en la inauguración de la tienda número 20 de Farmabien, ubicada aquí en Caracas, específicamente en el sector del Valle. A mi lado nos acompaña Jenny Martins, quien es gerente de mercadeo de Farmabien. Bueno, 20 tiendas ya en lo que es Caracas y 120 a nivel nacional. Vaya logro, ¿no? Sí. Es para nosotros un orgullo estar abriendo esta tienda. La verdad es que estamos encantados de estar expandiéndonos en la ciudad de Caracas. Ya teníamos copado los Andes, nos faltaba la ciudad capital y esta es nuestra tienda número 20. Lo decimos con mucho orgullo. El Valle nos ha tratado muy bien. Esta es nuestra tienda con piso de venta. La tienda que tenemos en el centro comercial es nuestra tienda top, es nuestra tienda número 1 aquí en Caracas. Y bueno, con miras a seguirnos expandiendo. Para este mes tenemos otras sorpresitas por ahí.
sea que aquí en el Valle, me decías, tienen 2 tiendas y la otra es la número 1, dices tú. Sí, la tienda del centro comercial es nuestra tienda con mayor venta en la capital, o sea, la recepción de esta comunidad se merece esta y otras tiendas. Y precisamente eso te iba a preguntar, quizás las otras inauguraciones también tienen que ver en la ciudad capital o ya nos vamos a ir ubicando más en las regiones del país. Estamos expandiéndonos a nivel nacional, en las regiones también, pero aquí en la capital tenemos futuramente 2 aperturas más. Hemos visto la tienda es muy llamativa, muy bonita y muy fácil, ¿no? De acceso también a las personas, de ubicar los medicamentos, un personal también que trabaja allí. Háblanos un poco de eso, ¿no? Las innovaciones que ustedes han venido mejorando y tratando, ¿no? Claro, bueno, nosotros mantenemos nuestro concepto de farmacia, de atención personalizada, asesoría farmacéutica y profesional, pero sabemos también que la comunidad es avida de cosas muy esenciales como el cuidado personal, algún tipo de snack, algún tipo de misceláneo. Entonces, bueno, por eso también consideramos que parte de lo que es avanzar y expandirnos es tener nuestro piso de venta. Obviamente, manteniendo nuestro concepto tradicional, nuestra filosofía cercana y de atención concentrada en el bienestar de la familia venezolana, sin dejar a un lado, por supuesto, el incremento de la tecnología y todo lo que es el avance, ¿no? Farmabien seguirá con su misión de seguir expandiéndose en el territorio nacional para estar más cerca de las personas. Yo soy Manuel da Silva. Hasta una próxima Alta Esfera. Nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, lo más destacado del panorama internacional. Ya volvemos. Comenzamos en Colombia, donde aumentó a 14 el número de personas que perdieron la vida tras el ataque guerrillero registrado el fin de semana en el departamento del Cauca. El atentado fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Casbío. Dejó también cerca de 40 heridos. Un grupo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lanzó un cilindro lleno de explosivos sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía. Las autoridades de República Dominicana decomisaron 450 paquetes de estupefacientes y capturaron a 4 ciudadanos venezolanos en una operación marítima con el apoyo de Estados Unidos, según informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas. El operativo culminó a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en la provincia de Peravia, y según reportes, los tripulantes de la lancha rápida lanzaron 15 pacas al mar y trataron de huir, pero fueron neutralizados por unidades especializadas con apoyo de la Fuerza Antidrogas de Estados Unidos. Al menos 17 jóvenes migrantes somalíes perdieron la vida en el naufragio de una embarcación entre Argelia y España. Las autoridades somalíes indicaron que las víctimas son 12 hombres y 5 mujeres entre 18 y 30 años que se ahogaron cuando su embarcación volcó intentando llegar a Europa. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones descartó la posibilidad de comicios complementarios ante las irregularidades que se han presentado en el proceso que se llevó a cabo el pasado 12 de abril. El organismo indicó que el cronograma electoral se mantiene sin cambios, pese a las denuncias de fraude. A su vez confirmó que la segunda vuelta está prevista para celebrarse el próximo 7 de junio, cuando se enfrentarán Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestro recorrido con el portal web de AP, que destaca: Irán ofrece reabrir el estrecho de Hormuz y Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra, según informaron funcionarios. La propuesta aplazaría las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Y seguimos ahora con el sitio web EFE, que titula: el gasto militar sube 3,4% en Sudamérica y cae 27% en América Central en 2025. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz destacó en su informe la inversión de Brasil y Guyana en tecnología bélica.
En notas virales, en Florida, una mujer que conducía una camioneta aplastó a un Lamborghini mientras estacionaba su vehículo. La mujer alegó que no vio el auto debido a su baja altura y al ángulo muerto de la camioneta. El conductor del auto deportivo resultó ileso, pero la mujer ahora tendrá que pagar costos de reparación muy elevados, sin duda alguna, Adrián. Creo que todos los ahorritos se van a ir allí y más. Bueno, unos cuantos, sí. Además, sacar la camioneta de allí fue tan complicado como el accidente. Tuvieron que utilizar esa grúa para sacarla, levantarla y sacarla, que afortunadamente no le pasó por encima, pero estuvo a punto. Sí, quedó más aplastadito el Lamborghini de lo que ya es. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué nos tienen los deportes el señor Eduardo Pino para comenzar la semana. Señor Pino, buenos días. Muy buenos días, feliz comienzo de semana y arrancamos con una gran noticia y es que Venezuela logró una hazaña histórica para el deporte nacional, ya que se consagró como subcampeona de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras alcanzar una actuación sin precedentes que sitúa a nuestra delegación en el segundo lugar del medallero general. Durante 13 días de intensa competición en la ciudad de Panamá, los atletas criollos demostraron su alto nivel competitivo frente a los mejores exponentes de la región, con un total de 33 preseas de oro, 21 de plata y 29 de bronce, para un total de 89 medallas. Con esto la delegación venezolana selló un desempeño impecable basado en la disciplina. Este triunfo es el resultado del trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y cuerpos técnicos, quienes planificaron estratégicamente cada paso para alcanzar este hito en suelo internacional. Obviamente muchos de estos atletas, más allá de su juventud, están preparándose también para el ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Y una noticia que está recorriendo el mundo es que el keniano Sebastian Seif ha roto el récord mundial de maratón en Londres, ganando la carrera con un tiempo de 1 hora y 59 minutos con 30 segundos. Es el primer ser humano en la historia que logra bajar en un maratón las 2 horas. Su victoria marca un precedente que se ha completado, como ya lo mencionamos, en menos de 2 horas. Una locura. Y el segundo lugar también completó el maratón en menos de 2 horas. Impresionante. Esto también habla de lo que es la evolución del ser humano y la evolución de la preparación del deporte a nivel mundial. Vamos a hablar también del Barcelona, que está a un paso de ganar, escuchen bien, su segunda liga consecutiva, así es, con el empate del Madrid del pasado viernes y la victoria del Barça. Este sábado los culés solamente están a ley de un encuentro ganado y además si el Madrid pierde, serían los campeones de la máxima competición española. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una extraordinaria semana de mucho deporte, de mucha NBA. Vuelve la Champions, semifinales, PSG, Bayern Múnich y Atlético de Madrid, Arsenal. Eso va a estar realmente fabuloso y espectacular. Hermosa mañana para todos. Gracias, señor Pino. Hermosa mañana para ti también. Hermosa mañana para usted. Te encanta mi frase, Adrián. No sé, vamos a acuñarla. Bueno, es momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Douglas León Atera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Ya volvemos. Conozca la Casa del Gol. El BC Place Vancouver es una de las 2 sedes canadienses de este Mundial 2026. Ubicado en la Columbia Británica, este estadio cuenta con una capacidad para 54,000 almas. El mismo albergará 5 partidos de la fase de grupos, uno de la fase de los mejores 32 y otro de los octavos de final. Esta majestuosa pieza arquitectónica ubicada a las orillas del estuario de Fells Creek es el hogar de los Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la Liga Canadiense de Fútbol. Además será la casa del anfitrión a Canadá en 2 de sus 3 encuentros de la liguilla. Este estadio ya conoce lo que es una final del mundo tras haberse disputado el duelo entre Estados Unidos y Japón del Mundial Femenino 2015 que terminó con la goleada de las norteamericanas. Y este 13 de junio será la Casa del Gol y ustedes vivirán toda la emoción del Mundial 2026 por Televen, que está en todo.
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, temas a montón, Douglas. Pudiéramos desarrollar en la mañana de hoy, pero vamos a precisar algunas cosas y bienvenido, por supuesto, porque tú has hecho una denuncia recientemente, ¿no?, sobre la situación de los hospitales del sector público venezolano, el desabastecimiento, la atención. Es decir, que se hacen a lo mejor muchos anuncios que se genera mucha expectativa, pero al final de cuentas la situación sigue siendo difícil de acuerdo al examen y a la investigación que has hecho. Sí, efectivamente la situación en Venezuela se mantiene exactamente igual a todo lo que hemos dicho durante muchos años. O sea, no ha cambiado sino muy poco o nada. Solo ha cambiado la retórica y la esperanza de que supuestamente va a llegar algo a los hospitales a partir de el anuncio de la llegada de unos medicamentos vía Maiquetía desde el exterior, que fueron recibidos por la representante del gobierno americano en 2 fechas. Si mal no recuerdo, el 13 de febrero y el 21 de febrero, 6 toneladas de medicamentos y 61 toneladas o 71 toneladas adicionales. ¿Dónde están esos medicamentos? Casualmente, ¿se distribuyeron? He estado recibiendo información de los diferentes colegios de médicos porque ante la posible duda, que no la tengo, porque ya tenía la información y lo dije el día pasado, realmente no ha llegado nada. Por ejemplo, en un hospital, la parte de anestesia en San Juan de los Morros, solamente llegaron 170 jeringas. Eso no se puede correlacionar con esos medicamentos. Y puedo decirte, Calabozo, Acarigua, Mérida, Monagas, Valencia, bueno, no hay información de que haya llegado algo a los hospitales y se mantienen en una carencia absoluta por debajo del 10%. No hay un inventario que establezca, Douglas, y que defina mejor las cosas. Sí, hay algunos hospitales que pueden tener un porcentaje por encima del 10% de insumos, esos son los que nosotros llevamos, pues no hospitales vitrina, pueden tener el 15 y 1, 2 o 3 llegar al 20. Porque últimamente, digamos que el último año, se han dedicado a darle insumos a la parte cardiológica, neurocirugía, urológica y alguna otra actividad, pero realmente están bloqueadas todas las actividades que existían anteriormente en los diferentes hospitales. Trasplante no hay, están tratando de hacer algún trasplante en unos hospitales. El JM de Los Ríos, se nos han muerto algunos niñitos esperando por su trasplante. Allí arrancamos el año 83 a hacer los trasplantes en el equipo que estábamos allí y desafortunadamente el que está actualmente no ha podido continuar. En fin, no hay posibilidades hasta ahorita de que podamos tener cosas claras en cuanto a lo que es la lista de pacientes en espera quirúrgica y en espera para los medicamentos también que no llegan. Entonces realmente la carencia de los medicamentos es absoluta, que suena grotesco decirlo, pero realmente no estamos hablando ahora en los hospitales de una morbimortalidad frecuente, sino de una morbimortandad, porque en la cola, en su casa, se están muriendo los pacientes, desafortunadamente es así, y en los hospitales se mueren de mengua ante la mirada inerte, solo dando recomendaciones y palmaditas a los familiares de los médicos, porque no podemos hacer poco, nada, absolutamente nada. Ahora, al gobierno le molestó el asunto, la denuncia que tú hiciste, el ministro de Interior y Justicia, en fin, hizo incluso referencia a los años que tú tienes en la Federación Médica Venezolana y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué bueno, la verdad duele, pero esta es una verdad que tenemos mucho tiempo diciéndola, muchísimo. En oportunidades, digamos que a finales de los 90 decíamos que estábamos en muerte lenta, luego en los 2010 en terapia intensiva. Ahorita no sé dónde estamos, porque realmente en los hospitales la gente se nos está yendo así, sin ton ni son. Y por lo menos hay una muerte silenciosa que son los que se nos mueren en la casa, pero los que se mueren en el hospital son los que nos alarman y luego vemos que en la lista de la cola de los pacientes quirúrgicos no llegan. ¿Por qué? Porque se han quedado en el aparato y desafortunadamente han fallecido. Entonces ahora, realmente la situación es crónicamente tétrica por lo que está pasando en la salud de Venezuela. Ahora, no es de suponer que el Estado debe jerarquizar, entre otras cosas, la salud de los venezolanos. ¿Qué se han hecho los recursos entonces? Bueno, fíjate, la Constitución dice exactamente que el Estado garantiza la salud y la vida, y de paso gratuita,
en los hospitales de la salud de los pacientes en el país. No solamente los venezolanos, todo aquel que habita en el país. Entonces eso no es, y de paso no es de esta Constitución, es de la del 61 y es de la del 48. O sea que realmente se ha priorizado la salud y no se ve posibilidades de que el Estado cumpla con la letra de la Constitución en relación a la salud y la vida del venezolano y los que habitamos aquí en el país. Ahora, ¿cómo hacen los médicos para atender, no solamente emergencias, sino para atender a un paciente que tiene una consulta, que necesita un tratamiento? Sí, han aplicado los hospitales, los directores de estos centros, en todos los centros hospitalarios, una lista de medicamentos, de insumos y material médico quirúrgico que le presentan a los pacientes. No hay nada de eso en el hospital, le presentan y el paciente hace el esfuerzo, pide prestado, los familiares ayudan, los vecinos hacen vacas. Entonces, bueno, compran el equipo y algunos de ellos se resuelven a tiempo, otros medianamente, otros no llega el equipamiento a tiempo. Entonces, realmente por eso es que en los hospitales se están resolviendo algunos problemas. Tenemos casos icónicos, por ejemplo, en Lara, neurocirugía, que el director y el jefe de servicio inventaron algunas cosas y eso está en veremos. Incluso, entonces se tiene que pagar, por ejemplo, intervención quirúrgica con los insumos que compran. No le cobran, por supuesto, el acto quirúrgico. Claro, no le cobran lo que llaman las manos del médico. Eso no, aparentemente no se cobra. No sabemos de algo adicional, pero no se cobra. Y lo que sí es el medicamento y el insumo, equipos alquilados a casas comerciales. Entonces, por eso es que se resuelven un buen número de casos, entonces las estadísticas favorecen a un servicio, a un hospital, pero realmente esos insumos no los tenemos en esos hospitales. Vamos a hacer la pausa, Douglas. Estamos con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Bueno, continuamos con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Hay un nivel también de expectativa, Douglas, sobre los recursos que deben llegar o están llegando, no sabemos con precisión, en algún momento para atender prioridades. Hablan de programas sociales que tienen que ver precisamente con la salud, la educación, infraestructura. Todavía eso no ha llegado a la salud ni una pizca de lo que se supone que debe llegar. Pero por lo menos al bolsillo del equipo de salud, médicos, enfermeras, nutricionistas, bioanalistas, trabajadores sociales, obreros, choferes, camilleros. Eso no se ha visto en lo absoluto. La contratación colectiva brilla por su ausencia desde el año 2001. Bueno, ese es otro tema también, que ganan los médicos de la administración pública. Claro, por ejemplo, nosotros, la última contratación colectiva, que es esta, una contratación colectiva. ¿De cuándo es? Que es del 2003. Una buena contratación colectiva, pero nos costó año y medio de huelga, desde el año 2002 hasta el 2003. Entonces realmente todo ha sido por presiones y ahora vemos de que hay declaraciones desde el gobierno americano hasta los representantes del gobierno nacional que hablan de que van a llegar o llegaron una cantidad de millones de dólares, pero realmente no se ve ni siquiera al activo y mucho menos al jubilado, que no le alcanza para comprar las medicinas que por su edad tiene patologías crónicas y tienen que estar permanentemente tomando una o dos patologías sistémicas y eso implica una gran cantidad de dinero que no le alcanza con esos 130 bolívares o 0.25 centavos de dólares, que es lo que está calculado más o menos con la superinflación que tenemos en Venezuela. Entonces realmente no hay el recurso, no lo hemos visto y por eso hemos exigido a los representantes del gobierno, a la semana pasada a la ahora exministra González Gutiérrez, y le entregamos la tabla que la Federación Médica ha estado exigiendo desde el año 2001. Es exactamente igual, que arranca con $1.500, no la hemos modificado, y ahí en adelante de acuerdo a la escala y el escalafón de cada uno de los médicos que laboran en el sector público. En el sector privado es diferente porque es por el justiprecio que hay en la consulta y lo que hace en los honorarios quirúrgicos médicos del profesional o de los profesionales y lo que
le corresponde a la clínica por su actividad comercial. No, y súmale que la mayoría de los venezolanos no tienen una cobertura de seguro. Entonces, incluso los seguros también en algunos casos son limitados para abordar una intervención quirúrgica en una clínica privada. En sí, hay una cantidad de problemas que no solamente tocan al sector público, sino también al propio sector privado. Los seguros, hacen su negocio y la persona adquiere la póliza de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, de acuerdo a eso, el seguro le responde, o completo, 100%, le responde parcialmente, y eso es un gran problema para los pacientes porque el recurso no lo tienen ellos particularmente y también tienen que recurrir a la ayuda por diferentes vías, o del exterior con sus familiares, o internamente aquí en Venezuela. Así es. Por cierto, Douglas, tú hablabas en el segmento anterior de los medicamentos que llegaron de Estados Unidos y la distribución parcial. ¿Cómo se hizo esa distribución y qué se hizo el grueso al final de cuentas de esos medicamentos? No tenemos idea. Y eso no es que lo diga Douglas León Natera en este programa, sino que lo dice el grueso de los médicos. El 95%, quizás habrá un porcentaje que dirá que supuestamente llegó porque cree en la buena voluntad supuesta del que está gobernando y dijo que recibieron, pero realmente eso no, para nosotros, no es comprobable. No hubo una Contraloría de Vigilancia. El gobierno de los Estados Unidos, que fue el donante, no sabe cómo tampoco se distribuyó. Vi en las fotos a la embajadora Douglas, sí, recibiendo algunas cosas allí en esas dos notas de prensa, del 13 de febrero y la del 21 de febrero. De ahí en adelante no sabemos qué es lo que debería suceder en los hospitales. Llega al hospital lo que se llama control perceptivo. Llegó y el que lo recibe no se encarga de más nada sino de entregárselo a otro y en la distribución, porque no puede estar todo en manos de uno solo, porque entonces ahí viene la rebatiña. Entonces el control perceptivo, nadie dice absolutamente nada, hay silencio absoluto. Algunos directores dicen que sí, otros te dicen la verdad que no les ha llegado nada. Entonces realmente eso es lo que tenemos, que en los hospitales sigue la carencia de medicamentos y eso no ha llegado como debe ser a los hospitales, o se desconoce si es verdad que llegaron o no. Mira, esta semana ya mencionabas lo del convenio colectivo. Esta semana, Douglas, puede ser decisiva. Se anuncia no sé si es reajuste salarial o un aumento de las bonificaciones, pero algo debe pasar esta semana. ¿Qué expectativa tiene el sector médico en este caso? Bueno, siempre somos expectantes y proactivos. Sin embargo, eso no nos ha dado resultado. El contrato, como te dije, desde el año 2003, solo lo demás ha venido por bonos. Nos han cercenado el contrato y las cláusulas sociales que le corresponde y que están establecidas legalmente en la contratación colectiva, que es un acto legal, incluso es supra ley del trabajo, porque es un acuerdo entre partes. Siempre la esperanza es lo último que se pierde, y no tenemos esperanza que pase de un bono algo retórico, pero realmente lo que necesita el trabajador, el profesional y los jubilados es que se adapte a lo que dice la Constitución y lo que dice nuestra contratación colectiva. Eso está establecido en las contrataciones colectivas de los médicos, de las enfermeras, de los obreros en general. Eso está establecido allí, y los porcentajes que ahora, desafortunadamente, no estamos hablando de porcentajes ni de bolívares, sino dólares traducidos a bolívares. Bueno, muy bien. Gracias por toda la información, Douglas. Muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, renovando la invitación para una próxima oportunidad. La pausa, el retorno, arte y espectáculos en lo actual. Fiscalía rechaza arresto de Ban Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas. El empresario que llevó a BTS a la cima global enfrenta una investigación por millonarias operaciones bursátiles. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento.
La Fiscalía de Corea del Sur rechazó este viernes la solicitud de orden de arresto representada por la policía contra el fundador y presidente de HYBE, la compañía detrás del fenómeno global BTS. El reconocido productor musical es investigado por presuntas irregularidades en operaciones bursátiles previas a la salida de la bolsa de la empresa. Según informó una agencia, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl devolvió la solicitud de detención presentada a inicios de esta semana, al considerar que no existen pruebas suficientes para justificar una medida de arresto en esta etapa del proceso. En su comunicado oficial, los fiscales señalaron que se requiere una investigación complementaria antes de tomar una decisión de ese calibre. Película de Michael Jackson logró debut histórico en taquilla. El estreno de la película biográfica inspirada en la vida de Michael Jackson alcanzó una recaudación global de $18.5 millones en su primer día de exhibición, destacando especialmente en Francia, Reino Unido y España. La cinta, cuyo estreno fue pautado el pasado 23 de abril de 2026, se proyectó en más de 50.000 pantallas en 82 mercados internacionales, bajo la dirección de Antoine Fuqua y el protagonismo de Jafar Jackson, sobrino del cantante. La producción ha logrado superar los registros de otros éxitos del género como Bohemian Rhapsody y Elvis. Con mercados masivos como China e India, Michael no solo se perfila como uno de los títulos más rentables de 2026, sino que consolida las biografías musicales como uno de los subgéneros más lucrativos para los estudios de Hollywood en la actualidad. Paris Jackson se desvincula de la película biográfica de su padre, Michael Jackson. A diferencia de sus hermanos Prince y Biggie, quienes han apoyado el proyecto, Paris se ha distanciado públicamente debido a desacuerdos en el enfoque del guión. Y es que aseguró que leyó uno de los primeros borradores y envió notas sobre aspectos que consideraba deshonestos o inexactos. Al no ser escuchada por la producción, decidió no involucrarse más. La hija del rey del pop aseguró que la narrativa de la biopic fue diseñada para complacer un sector específico de fans que vive en un mundo de fantasía. También cuestionó las decisiones financieras del patrimonio de su padre, incluyendo el alto costo de refilmaciones de emergencia que, según ella, se pudieron evitar. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, recuerden, Televen está en todo. Nos despedimos hasta mañana, bien temprano, a las 6 en punto, después del himno nacional. Terminen de pasar bien el resto de la jornada.